Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir con esta serie sobre las emociones, de las que llevamos ya sobre la vergüenza, sobre la ira. Y esta breve nos va a hablar sobre las emociones placenteras. ¿Cuáles son y qué son? So, what are pleasurable emotions? Bueno, el vídeo se bloquea, pero el audio sigue, así que vamos a seguir. O sea, las colocaríamos estas emociones placenteras en dos categorías. Un grupo son las emociones placenteras que están realmente en armonía con el amor y con la verdad. Son las emociones donde tienes esa experiencia de placer y que tienen lugar cuando estás en armonía con el amor y la verdad de Dios. Y luego tenemos la segunda categoría, todo un grupo de emociones que están basadas en adicciones, que piensas que son placenteras. O sea, muchas veces no son placenteras para el alma porque causan daño para el alma o daño a las almas de otras personas. Y tampoco son placenteras a largo plazo. En otras palabras, son temporalmente placenteras, transitoriamente placenteras. Te dan esta especie de satisfacción instantánea al suprimir un miedo o suprimir una ira o cualquier otra emoción que estés intentando suprimir, pero realmente no son placenteras a largo plazo. Así que miramos a los dos grupos. Si miramos a estos dos grupos, vamos a enfocarnos en el primero, esas que causan un placer a largo plazo real. Esas son aquellas que experimentas en completa armonía con el amor y la verdad de Dios. Y lo que quiero decir con eso es que cuando vivimos nuestra vida en una armonía completa con el amor y la verdad de Dios, entonces tenemos un placer continuo y el placer será de todo tipo de naturaleza. O sea, está ese sentimiento gozoso de felicidad hermoso. Algunas veces será un placer sexual, dependiendo de en qué estés involucrado. Pero muchas veces será simplemente un placer general, acerca de tu vida diaria. Y que tiene lugar porque has puesto tu vida en armonía con el amor y la verdad de Dios. Ahora bien, en la tierra hoy en día apenas casi nadie experimenta ninguna parte siquiera de eso en realidad. O sea, la mayor parte de la gente no está involucrada en emociones placenteras que estén en armonía con el amor y la verdad de Dios. O sea, dirías que cosas como el gozo, la alegría, el entusiasmo, dice Mary, todo este tipo de cosa placentera que asociamos con el placer, cosas agradables que asociamos, pero de esas estás diciendo que provienen de las almas, o sea, de la experiencia del alma. Mientras que el segundo grupo de emociones del que has hablado va sobre suprimir parte de la experiencia de las del alma, parte de la experiencia del alma. Sí, dice Miller, recuerda que en previas sesiones de estas preguntas y respuestas sobre las emociones hemos hablado de lo que sucede cuando cuando suprimes en el alma la energía del alma. Porque recuerda, todas estas emociones son energía en movimiento. Así que lo mismo tenemos con las emociones placenteras. Si vamos a una definición pura, es energía que es placentera de experimentar y en movimiento. Así que no es ahí quedarte ahí quieto, por así decirlo, sin experimentar nada, sino que realmente es tener una experiencia física y emocional, sí. Y estos sentimientos o sensaciones placenteros todos van a estar basados, o sea, todos van a provenir de nuestra propia alma, pero también pueden provenir del alma de otros. En otras palabras, pueden provenir del alma de Dios, pueden provenir entrando en tu alma desde la alma de otras personas, pero todas estarán en armonía completa con el amor y la verdad de Dios. En otras palabras, no habrá nada que esté fuera de armonía con el amor o la verdad de Dios y que sea lo que provoca este placer permanente, que exista este placer permanente. Así que somos capaces de experimentar un placer permanente. O sea, Dios nos creó de ese modo, pero por supuesto la mayoría de la gente en la tierra tiene muy poco placer y la mayor parte del que tienen no es de este primer tipo, sino del segundo.
es decir, satisfacer sus adicciones. Y este tipo de placer es muy transitorio en su naturaleza. Está enfocado en usualmente suprimir el miedo o la ira o la rabia. Y a resultas de eso, solo puede resultar en un aparente placer temporal. Pero desafortunadamente también resulta en el daño del alma del individuo y del alma de otras personas. Y ese no es el tipo de emociones placenteras a largo plazo que probablemente quieras experimentar, por supuesto. Y por supuesto que, bueno, todos estamos muy enfocados, centrados en experimentar estas emociones de las adicciones, porque para obtener ese primer grupo de emociones, las que están basadas en eso, en una armonía con el amor y la verdad de Dios, tienes que poner tu vida en armonía con eso, claro, con el amor y la verdad de Dios. Y la mayor parte de la gente, por supuesto, no quiere hacer eso o tienen una intensa resistencia a hacerlo por muchas razones. Y así que lo que acabamos haciendo es buscar placer transitorio a través de este grupo segundo de emociones que hemos visto, que todas giran en torno a las adicciones. Así que siento como que si entendemos que a veces veremos que sentimos como si sintiéramos placer, pero en realidad estamos en una adicción y simplemente es una manera de ayudarnos a evitar ciertas emociones. Y también si entendemos que este tipo de placeres siempre derivarán en la degradación de nuestra alma, si entendemos todo esto, entonces podemos empezar a ver los resultados de los diferentes tipos de placer en los que nos involucramos. Y así dice Mary, en el segundo tipo de placer que estás describiendo, que está basado en la satisfacción de una adicción, estás diciendo que crea una degradación de nuestra alma. Y de lo que hemos visto en la serie sobre cómo funciona el alma humana, de eso hice unos audios, y ese lo tenemos en formato de texto, que lo ofrece la página web, aunque la traducción está muy rara en muchas ocasiones, y bueno, ahí cuando lo leí en los audios podéis ver los principios de funcionamiento del alma y todo eso. Entonces, según vimos en esos principios y todo eso, entonces dice Mary, podríamos entender que también nos va a conducir a largo plazo a dolor, o sea, el hecho de involucrarnos en estas adicciones, ¿no?, de estas emociones. Sí, podría ser un placer temporal en el momento, sí, en el sentido de que sentimos como si tenemos una adicción satisfecha y por lo tanto sentimos un placer temporal, pero la realidad es que hemos degradado nuestra alma así y usualmente la de los demás cuando nos comprometemos en esas cosas, y a resultas de ello nuestra propia alma a largo plazo sentirá más dolor. Así que es como intentar tener un arreglo transitorio para un problema permanente. Así que siempre que intentas tener ese arreglo transitorio para un problema permanente, en cuanto a las emociones, siempre vas a experimentar más dolor en el largo plazo. Así que la única manera real de arreglar cualquier emoción negativa es realmente arreglarla permanentemente, y eso se hace experimentándola y soltándola o liberándola. Vale, sí, dice Mary. Entonces, las emociones placenteras que están en armonía con el amor y la verdad de Dios, no, por lo que está diciendo, no tienen ningún resultado negativo. Y dice Miller, nunca. O sea, ellas derivan al final en más placer y en realidad se expande, o sea, lo expanden ese placer. Sí, dice Miller, no tienen ningún resultado negativo en el sentido de que eso, nunca lo tienen y esto es lo importante que necesitamos entender, si es que, o sea, lo que necesitamos entender es que si tenemos ahora experiencias dolorosas en nuestras vidas es debido a que previamente probablemente elegimos placer transitorio basado en adicciones, lo cual siempre provoca experiencias dolorosas.
Mientras que si nos involucramos en verdaderas experiencias placenteras que están en armonía con el amor y la verdad de Dios, nunca habrá un dolor, una consecuencia dolorosa en el futuro. Y como resultas de eso, nunca tendremos, pues claro, dolor en el futuro que nos vaya o sea, que constituya una herida. Vamos a poner un momento otra vez. Yo no sé qué pasa con el vídeo, que no corre bien la imagen, pero bueno. Sí, que no tendremos estas heridas ni sufrimiento, ni tendremos que soltarlo. No nos hará provocar tampoco más heridas, o sea, no va a crear ningún dolor futuro, ni más dolor aún dentro del alma. Así que ahí está la belleza del placer verdadero, que es muy puro en su naturaleza. Está completamente en armonía con el amor y la verdad de Dios, pero también tiene todas esas ventajas, en tanto que no vas a tener ningún dolor en el futuro a resultas de involucrarte en ese placer. Ningún problema en el futuro, no vas a crear ningún dolor en el futuro, ni actual en el dolor para nadie, y no dañas ni tu propia alma al involucrarte en ese tipo de placer, ni de la de los demás, ¿no? Entonces, mientras que en el segundo grupo de placeres, por así llamarlos, que todos son adictivos por naturaleza, usados para suprimir o resistirse o despistarse, distraerse de otras emociones, ese tipo de placer siempre deriva en dolor en el futuro y deriva también en degradación de tu alma. También generalmente derivan en la degradación del alma de otros y en dolor futuro para otros, si es que no experimentan ese sentimiento en particular que tienen en ese momento. Y a resultas de ello es muy transitorio en su naturaleza y causa una escalada de dolor dentro del alma, de ese dolor que está dentro del alma. Así que necesitamos asegurarnos de que realmente el placer que pensamos que estamos experimentando sea realmente de beneficio a largo plazo para nuestra vida, o bien cerciorarnos, ver si es en realidad de un beneficio aparente a corto plazo, con todas esas consecuencias negativas de las que hemos hablado. Y aquí está el problema que afronta la mayor parte de la gente, es que muchas veces están involucrados en placer temporal de este segundo tipo y desafortunadamente provoca una degradación de su propia alma y muchas experiencias aún más dolorosas y más adelante y ulteriormente y más profundas y más intensas de dolor, que luego entonces intentan enmascarar con otros placeres transitorios y se acaba así en este ciclo de degradación de tu alma si no tienes cuidado yendo por ese camino. Y eso históricamente así ha sucedido, que muchos billones de personas, o sea, miles de millones, involucrándose en ese comportamiento, se han involucrado y de ello resulta que hay mucha gente que vive en la oscuridad de la parte más baja del mundo espiritual, que se llama los infiernos, el primer plano, de la cual por supuesto hay salida, pero nos quedamos enroscados ahí en el frenesí de las adicciones, ¿no?, emocionales. Entonces, en los infiernos del mundo espiritual, en esa oscuridad, se quedan mucha gente, dice, nos quedamos muchos. ¿A resultas de qué? De nuestro deseo de este tipo de placer. Bueno, genial, dice Mary, gracias. Bueno, pues espero que este tema de que el vídeo se vea a cachos es como un boicot que hace ahora el sistema, que está desactualizado. Un boicot a este navegador, parece. Bueno, ya lo vamos a ver. Muchas gracias y hasta el siguiente.